que los primeros 5 libros de la Biblia se llama la ley o el Pentateuco. El griego penta significa 5 y teuco libros, 5 libros o rollo, ¿verdad? Pentateuco es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y vamos a aprender aquí que el autor es Moisés, el contexto histórico, temas históricos y teológicos y personas destacadas en Génesis. Son las cosas que vamos a aprender ahorita en este momento. Vemos aquí que el contexto histórico es Dios habla y a través de su palabra Él hace la existencia, Él hace una creación y Él adorna la creación. Con su pura palabra Dios adorna, Dios crea. Con una sola palabra Él hace todo eso. Aparte de eso Él sopla vida a la tierra y viene Abraham. ¿Sí? Entonces crea, sopla vida y Dios crea a la humanidad conforme a su imagen. Y Dios la creó ¿para qué? Para que todos podamos disfrutar de una comunión y traer gloria a su nombre, para que podamos glorificar su nombre. Génesis nos dice que cada uno de nosotros fuimos creados para glorificar el nombre del Señor. Es por eso que fuimos creados y nada más. Génesis es presentado a Israel antes de entrar a la tierra prometida, a Canaán. Antes de entrar a Canaán, Génesis es presentado a ellos. Y en este libro cubre aproximadamente 2300 años. Génesis cubre aproximadamente 2300 años. Temas históricos y teológicos. En este libro es un libro de comienzos. Dios se reveló a sí mismo en una manera de ver la vida de Israel, cómo contrastaba la vida de Israel con sus vecinos, con la gente que vivía al lado de ellos. Había un contraste y empezabas a ver la diferencia de ese pueblo elegido. Entonces es lo que vamos a empezar a ver, cómo Dios empieza a separar su pueblo y para qué es que Dios los separa. Hay un contraste bien fuerte, que es bien notable. Y vemos que Dios de Israel es distinguido. Dios es distinguido de todos los dioses que han creado los otros. Dios se distingue claramente en este libro de Génesis, la diferencia de un Dios poderoso, la diferencia de un Dios con D minúscula que no tiene nada de poder, absolutamente nada. El fundamento teológico son revelados, los cuales incluyen Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, el hombre, el pecado, la redención, el pacto, la promesa, Satanás, los ángeles, el reino, la revelación, Israel y el juicio y la bendición. Esos son unos fundamentos teológicos que vamos a ver en este libro de Génesis. Ahora, también les dije que íbamos a ver personas destacadas en este libro de Génesis. Por ejemplo, vemos a Noé. Noé es el fiel constructor de la arca. Eso lo vemos en Génesis 6:5 al 9:29. Número 2, Adán y Eva. Son los primeros seres humanos. Eso lo vemos en primera de Génesis 26 al 5:5. Y luego vemos a Abraham y a Sara, padres de la nación, conocidos como el pueblo escogido de Dios. Y eso lo puedes ver en Génesis 12:1 al 25:8. Y luego vemos a Isaac y a Rebeca, miembros originales de una nueva nación. Génesis 21 al 1 al 35-29. Y vemos a Jacob. Jacob, padre de las 12 tribus de Israel. Ese es en Génesis 25-21 a Génesis 50-14. Y por último vemos a José, el preservador de su pueblo y la nación de Egipto. Y ese es en Génesis 30-22 hasta el final, Génesis 50-26. Entonces, esas son las personas que son destacadas, personas que hicieron una gran diferencia en este libro de Génesis, en estos tiempos de Génesis. Y vamos a aprender de todas estas personas qué fue lo que hicieron. Y vamos a ir aprendiendo cada momento, cada uno de nosotros. Hasta yo mismo estoy aprendiendo con ustedes. Ahora, vamos a ver unos conceptos claves en Génesis. Por ejemplo, el pacto es el programa de la revelación de Dios. Número 2, el enfoque de la creación es el establecimiento y mantenimiento de orden y la operación de Dios. Y número 3, las historias en la Biblia son historias de Dios.
son historias sobre Dios. Y es lo que vamos a ver. Vamos a hacer una oración para que Dios nos ilumine y nos dé entendimiento para que podamos entender y explicar. Padre, te damos gracias por cada persona que está aquí, Señor. Te damos gracias, Señor Padre, por traerlos aquí en este día y poner en sus corazones, Padre, de conocer más de ti, Señor. Te pido primero que a mí me des las palabras correctas para expresar tu palabra, para darle entendimiento a tu pueblo, Padre, y que a ellos les des un corazón receptivo, Padre, para que la palabra caiga en sus corazones, Señor Padre, y haya conocimiento de ti, Señor, y que se enamoren más de ti, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo, Señor. Amén. Bueno, sabemos que siempre hay un propósito. La Biblia tiene un propósito. Cada libro tiene un propósito. Y el propósito de Génesis lo puse ahí en 3 formas. Número 1, Dios y su continua relación con su creación. Vimos al principio que Dios nos creó para que tengamos relación con Él y glorifiquemos su nombre. Ese es número 1. Número 2, Dios demuestra su supremacía en la creación. Dios demuestra su autoridad en la creación. Dios demuestra su autoridad en todo lo que Él hace desde el principio de Génesis. Número 3, el pecado separa de Dios y el pacto crea una relación. Vamos a ver cómo el pecado separa, pero el pacto nos trae esa relación nueva con Dios. Son cosas que vamos a aprender. Y Dios mostró su dominio cuando creó el orden en el cosmos y trajo orden a su relación con las personas a través del pacto. ¿Correcto? El pecado alejó a las personas de Dios y se olvidaron de Él, completamente de Él. Y Dios hace un pacto con Abraham y su familia, una relación que le dio a Dios un medio para darle a conocer la gente cómo es Dios a través de Abraham, a través de lo que hace Abraham y a través de todo lo que sucede después de Abraham. Génesis cuenta cómo, a pesar de muchos obstáculos, Dios establece su pacto con su pueblo. O sea, eso vamos a aprender en Génesis. Y hay 39 capítulos que son dedicados a este pacto. Vamos a ver 39 capítulos que son relacionados a este pacto con 4 hombres, Abraham, Isaac, Jacob y José. Es lo que vamos a estar viendo. Ahora vamos a ver estas doctrinas principales. Génesis nos presenta con doctrinas principales y aquí están escritas. Número 1, Dios Padre, la autoridad de Dios en la creación. Número 2, Dios el Hijo, el agente de Dios en la creación. Número 3, el Espíritu Santo, la presencia de Dios en la creación, porque estuvo Padre, Hijo y Espíritu Santo en la creación, la Trinidad, y eso lo vemos en Génesis. Vemos también a Dios uno y trino, que es lo que les dije ahorita de la Trinidad. Número 5, vemos los seres humanos creados a imagen de Dios, de Cristo, para caídos en pecado, en necesidad de un Salvador. Y vemos ahí la imagen. Pecado, la caída. La creación de todo se infecta de pecado por la rebelión hacia Dios. O sea, el pecado entra y lo vamos a ver desde el principio. Entró el pecado. Redención, el rescate del pecado y restauración consumados por Cristo en la cruz. El pacto, Dios establece relaciones y hace promesas a través de ese pacto. La promesa, Dios se compromete con el futuro. Vamos a ver que ese pacto, Dios hace una promesa a Abraham y a su descendencia. Una promesa a futuro, y eso es lo que vamos a ver. Vemos también a Satanás, el primer rebelde entre las criaturas de Dios. Los ángeles, seres especiales creados para servir a Dios. Y vamos a ver la revelación natural. La revelación natural es toda la creación de Dios que habla de sí mismo, todo lo que Él crió, todo lo que tú ves, los árboles, la gente, todo eso, nosotros somos esa revelación natural. Y vas a ver también vas a ver la relación especial, que es comunicada en su palabra, a través de su palabra y a través de Cristo. Esa es la revelación especial, y vamos a ver esos 2 tipos de revelaciones aquí en Génesis. Y vamos a ver Israel, nombre que Dios le dio a Jacob, le cambia el nombre de Jacob a Israel, y que se convirtió en el nombre de la nación de la que fue padre, herederos del pacto de Dios con Abraham. Es lo que vamos a ver.
Vamos a ver el juicio de Dios también, justa respuesta de Dios hacia el pecado. El juicio de Dios. Y veremos también la bendición. Es un beneficio especial o una declaración llena de esperanza que pronuncia sobre la vida de alguien. Vamos a ver las bendiciones de Dios y cómo son activadas a través de la obediencia. Vemos desde el principio de Génesis que sus bendiciones son activadas a través de la obediencia a su palabra, a sus mandamientos, a sus leyes. Entonces todo eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver también el carácter de Dios en Génesis. ¿Qué es lo que vamos a ver? Dios el creador. Vamos a ver, Dios es fiel. Dios es justo. Dios es paciente. Dios es amoroso. Dios es omnipotente. Dios es poderoso. Dios es proveedor. Dios provee. Dios es verdadero y obviamente Dios también se enoja. Son los caracteres en Génesis que vamos a ver de Dios aquí en adelante. Y aquí es donde comienza todo. Vista panorámica. Y esto es todos los puntos que vamos a estar observando. Número 1 es Génesis del 1:1 al 31. Vamos a observar la creación. Génesis 2, desarrollo ampliado del día 6. Habla más detalladamente del día 6. Génesis 3 al 5, la caída del hombre. Génesis 6 al 9, el diluvio. Y Génesis 10, 11, las naciones. Ahorita vamos a concentrar en esa parte del libro. ¿Estamos listos? Ok. Génesis 1:1 nos habla de la creación. La creación del universo. Nos habla del principio, Dios creó el universo. Eso es lo que estamos viendo. Y de esa creación, vamos a ver 7 días de la creación. 7 días donde Dios prepara todo esto para nosotros. Principalmente para Adán y para Eva. Vamos a entender esa preparación. En el día 1, en el primer día, Dios creó la luz. Génesis 1, del 2 al 5. Vemos que Dios manifiesta el poder creador simplemente hablando. Dios dice, sea la luz. Sus primeras palabras de la creación, sea la luz. Ahí es cuando manifiesta Dios su poder, su autoridad, su majestad. Porque vemos que Él crea la luz. Y estas palabras expresan un tema principal de la Biblia. Dios trae la luz a la oscuridad. Es una luz física en este momento. Luego vemos que Jesucristo es luz. Pero ahorita es una luz física en el día número 1. Segundo día, Génesis 1 del 6 al 8, vemos la expansión que es llamada los cielos. En el segundo día, Dios crea los cielos. En el tercer día, la tierra y la vegetación que vemos en Génesis 1 del 9 al 13. Hasta este punto la superficie de la tierra estaba cubierta totalmente de agua. Pero ahí es cuando Dios separa y convierte los mares. Y es cuando hay separación, la tierra y los mares, donde hay la separación y se crean los mares. En el cuarto día Dios creó el sol, la luna y las estrellas, Génesis 14 al 19. Hay un dato bien importante. Si notan allí, dice Dios creó las estrellas, pero no le pone un gran énfasis de la creación de las estrellas porque no nombra las estrellas. Pero hay un porqué, hay un dato bien importante. Porque en aquellos tiempos, la gente adoraba las estrellas. En aquel tiempo las estrellas eran como dioses para ellos. Especialmente, eso venía de Babilonia, ¿sí? Y ellos creían en esta astrología. Y si tú ves Dios, como que hay un shock cultural, porque al ver esto que dicen, pues Dios creó las estrellas, o sea, nomás Dios creó las estrellas, se acabó. No pone nada más grande, y es por lo mismo, porque la cultura allí veneraban, adoraban las estrellas. Y por eso tú ves que no hay tanto énfasis en las estrellas. Aún adoraban el sol. El sol era Dios para ellos entonces, también un sol Dios. Y vemos que no hay énfasis, simplemente Dios creó las estrellas, creó el sol. No hay nombre, no hay nada, simplemente estrellas. Ahora tú ves las estrellas con tantos nombres, eso no viene de Dios. Eso viene de las culturas desde mucho antes. Entonces es un dato muy importante. Y lo vemos en Salmos 29, 93 también. Aparte de aquí, lo que estamos viendo en Génesis 1:16.
Eso era un dato que querías darle a ustedes. Y tal vez este dato viene en sus preguntas. No lo sé. Pero ojo, ojo, ojo. Quinto día. Los animales marinos y las aves. Génesis 1, 20 al 25. Con la bendición de Dios y su mandato, fructificad y multiplicaos, dice su palabra. Entonces ahí es cuando viene la creación de las aves, de los pescados, de los animales. Todo se multiplica en la tierra. Y es donde estamos viendo ahí la multiplicación. En el sexto día vemos los animales, la tierra y el hombre. Génesis 1, del 24 al 31. La tierra estuvo lista para los animales y finalmente para el hombre. O sea, Dios ya preparó todo, Dios ya hizo todo, está su jardín, está todo y listo para la creación del hombre. Ahora, aquí hay otro dato importante. Dice Dios, hacer a nuestra imagen en Génesis 1:26. En la antigüedad, los emperadores ponían muchas estatuas. Donde ellos reinaban, ponían estatuas de ellos mismos para demostrar que ellos reinaban, que ellos gobernaban esas áreas. Entonces, eso demostraba a la humanidad el poder de esa persona. Entonces, fíjate Dios cómo usa y dice que Él nos creó a sus imágenes. Entonces, estos símbolos que Dios hace, pues Dios demuestra su autoridad en nosotros también. Porque nosotros alabamos a Dios, nosotros glorificamos a Dios y nosotros entonces exaltamos a Dios. Entonces estamos yendo otra vez contra la cultura de ellos. Porque Dios nos crió a su imagen y nos dio el poder para gobernar todo, dice su palabra de Dios en Génesis 1:16. Fuimos creados para eso. Y dice que nosotros, que reinar sobre todo lo que Dios ha hecho. Entonces ese es otro dato importante también. En el séptimo día, Dios descansa de toda la creación, Génesis 2, 1 al 3. Pero aquí te puedes dar cuenta que no es un descanso absoluto. No es un descanso que dices, oh, Dios ya se cansó, Dios está fatigado. No es un descanso absoluto. Y esto lo confirma Juan 5:17. Sino de esta obra creadora. O sea, Él descansa, Él termina la obra, pero no descansa como un descanso ser humano, sino simplemente termina esta obra y Él sigue trabajando. Y lo ves en Juan 5:17, habla sobre esto, donde Jesucristo dice, Dios está trabajando y aún yo sigo trabajando. O sea, Él está confirmando que Dios nunca ha dejado de trabajar y Jesucristo nunca ha dejado de trabajar, porque allí le estaban diciendo a Jesús de que Él no podría sanar en el sábado y toda esa revolución hubo ahí en ese momento. Ahora, nos vamos a la creación del hombre, Génesis 2, del 1 al 25. Ahí simplemente, en Génesis 2, del 1 al 25, simplemente te está dando mayor atención a la creación. Te está dando una definición, te está definiendo, te está dando más detalles del sábado. Génesis 2 al 1, 3 te da más detalles del sábado. Y luego Génesis 2, 4 al 6 te da más información sobre la vegetación, sobre todo eso. Génesis 2, 7 al 9. Te habla de la creación de Adán. Génesis 2, 10 al 17 te habla del huerto del Edén. Y Génesis 2, 18 al 25, la creación de Eva y la institución del matrimonio. Desde ahí el matrimonio fue creado. El matrimonio es de Dios, creación de Dios. Y entonces desde ahí vemos que el matrimonio, Génesis 2, 18 al 25, ahí es donde es instituido por Dios, matrimonios. Y aquí se pone ya más tensa la cosa en Génesis 3, 1 al 14. Ahí empezamos a ver la caída del hombre y las consecuencias de la caída. O sea, podemos ver que el pecado siempre va a traer consecuencias en nuestra vida, siempre. Y aquí vemos, y todo el mundo sabe esta gran historia de la serpiente, ¿verdad? La serpiente habló, la serpiente convenció a Eva, ¿verdad? De morder el fruto, de comer el fruto, y ahí suceden cosas. Ok, aquí vemos que la serpiente es más que nada, es Satanás. Sí, porque vemos en 2 Corintios 11, 3 y 14, dice que fue Satanás quien habló. Sí era una serpiente, pero Satanás hablando a través de ella. El diablo fue realmente quien engañó a Eva. No fue la serpiente, sino fue el diablo a través de la serpiente. Y él fue el que consiguió que Adán y Eva
desobedecieran a su Creador, porque lo vemos desde el principio que fue una desobediencia. Dios les dijo que de ese fruto no comeréis. Y la obra temible está hecha. Desde allí empieza y desde allí entra el pecado al mundo. Desde ese momento entra el pecado al mundo. Y de partir de ahí, todos nosotros que nacimos con ese pecado. Desde ahí entró el pecado. Pero vemos el plan hermoso del Señor que empieza a revolucionar. En cuanto entra el pecado en Génesis 3:14, Dios trae un plan de redención en Génesis 3:15. O sea, Dios trae la solución. Dice, entró el pecado, pero aquí va mi solución hacia el pecado. Génesis 3:15 es uno de los versos más importantes. Y vemos inmediatamente después de la caída del hombre, aparece la profecía de Dios, de que la creación de la humanidad resultará un éxito por medio de la simiente de la mujer. Porque eso es lo que dice ese verso. Ese verso dice que le va a aplastar la cabeza a Jesús, al diablo. Y luego dice que el diablo, solamente lo que va a hacer el diablo a Jesús, le va a herir el anco. O sea, es lo único que el diablo, el único poder, lo único que puede hacer el diablo a Jesús es herirle aquí nomás el anco. No sé cómo se dice en español. ¿El qué? El tobillo. La Biblia dice, lo único que te va a hacer a ti, te va a herir el tobillo. Pero tú, Jesús, vas a aplastarle la cabeza. Ese es el poder. Ese es el poder que estamos viendo aquí. Y este es el primer vislumbre en la Biblia de la venida de un redentor. Aquí vemos la promesa del redentor. Desde aquí Dios nos promete la redención a través de Jesucristo. Desde Génesis 3:15 en adelante vemos ese redentor, vemos a nuestro hermoso Jesucristo presentado aquí, y el uso de la frase la simiente suya muestra que se refiere a una persona. Solo hubo una descendiente de Eva que nació de una mujer sin intervención de un hombre, y ese ¿quién es? Jesús. Y él está hablando ahí de Jesús. Entonces ves el hermoso plan del Señor. Entra el pecado y Él te dice, aquí está el plan para tu salvación. Aquí está el plan para destruir el pecado en tu vida. Y es Jesucristo. Qué hermoso es esto. Luego vemos Génesis 4, empieza a hablar de los hijos de Adán y de Eva, que es Caín y Abel. Vemos que la ofrenda de Abel es agradable a Dios, pero la de Caín no la acepta. Y no es porque no le dio una ofrenda de valor, sino era el corazón de Caín, que era un corazón maligno, un corazón que no estaba correcto ante Dios. ¿Y qué vemos? El efecto del pecado: mata a su hermano. Mató a su hermano. Desde ahí vemos los efectos del pecado que ya hay, que mata a su hermano. Y Génesis 5 nos habla de los descendientes de Adán. Vamos a ver desde Adán hasta Noé. Y también vemos el cumplimiento de la maldición. O sea, estamos viendo ya que el pecado empieza a tomar control y se empieza a hacer un caos. Génesis 6, 18 al 19. El pecado toma control a la humanidad. Dice la Biblia que Noé era el único justo en los ojos de Dios. Génesis 6, 9. De toda la creación, Noé es el único justo. Dios declara la destrucción del mundo y que vendrá un diluvio. Génesis 6, 17. Noé recibe las instrucciones de crear una arca y 120 años después viene el diluvio. O sea, no fue luego, 120 años después, él tuvo ese tiempo, la crió y viene el diluvio. Génesis 8, 20 al 9, 28, vemos Noé y su familia. Pero vemos algo bien importante, el pacto noético. Dios presenta su pacto en Génesis 9, 8 al 11. ¿Y cuál es ese pacto? Que ya no va a destruir el mundo a través de un diluvio. Y que va a salvar a Noé y a su familia en esa arca. Ese es el pacto. Y Dios lo cumple. Y Dios se lo repite ese pacto unas 2 veces ahí en Génesis para recordarle su pacto. Hey, ¿te acuerdas que yo te dije esto? Yo lo voy a cumplir en ti. Y se va viendo el cumplimiento, Y luego vemos a Génesis 10, donde habla de los descendientes y habla de las antiguas familias y el desarrollo de la raza humana a través de los hijos de Noé. Y aquí les tengo un slide rapidito, en donde vemos la descendencia de Shem, vemos la descendencia de Cam y de Jafet. Y aquí hay algo más importante, donde vemos aquí, el que hizo más fue Jafet, él.
Si tú puedes ver todo lo que aquí está todas tribus, todas las personas que él empezó a dar, pero ellos, su descendencia tomó aquí, todo esto es la descendencia de ellos. Entonces es bien importante lo que estamos aprendiendo aquí, lo que estamos dándonos cuenta de todo lo que sucede. Ahora vemos en Génesis 11 la famosa Torre de Babel. Torre de Babel. La confusión de lenguas fue la cuarta generación después del diluvio, 327 años antes del llamado de Abraham. Esto era el método de Dios para dispersar la raza humana. Con esa confusión fue la dispersación. Pero vemos que la gente de Babel tenía un plan. ¿Cuál era su plan? Su plan era construir. Ellos construyeron con ladrillos. Con ladrillos construyeron ellos. Y ellos construyeron una torre larguísima que supuestamente con esa torre iban a llegar al cielo. Génesis 11:4. Y esto era más que un proyecto. Esto era una conspiración hacia Dios. Una conspiración porque ellos querían hacer su nombre grande. Los babilonios querían ellos engrandecer su nombre y no engrandecer el nombre de Dios. Y ahí es donde Dios crea esa revolución, trayendo una confusión con las lenguas, y viene la dispersión. Viene donde toda la raza humana se esparce, y entonces comienza todo eso. Vemos aquí que eso era el plan de Dios. Ahora nos vamos Génesis 12 al 50. Esto es lo más largo porque Génesis 12 al 50 vemos los tratos de Dios con la nación de Israel. Desde aquí de adelante tú ves cómo Dios empieza a tratar con Israel, cómo Dios empieza a hablar. Lo más importante, Génesis 12:1-9, vemos el llamamiento de Abraham. Es cuando Dios llama a un varón llamado Abraham para hacer un pacto. Esto incluye salir de su tierra. Él tiene que salir de su tierra a lugares desconocidos, pero él sale en fe. Él sale en fe y sale en obediencia a la palabra del Señor. Y en este pacto Dios prometió a Abraham 3 cosas. Número 1, hacer de él un gran hombre y bendecirle. Esta es una promesa individual. No es para la nación, es una promesa individual. Hacer de él un gran hombre y bendecirlo. Número 2, crear a partir de él una gran nación y darles una tierra perpetua. Esta es una promesa para Israel. Esta es para todo el pueblo ahora. Y número 3, bendecir a todas las familias de la tierra a través de sus descendientes. Esta promesa es universal y es una bendición y salvación espiritual. O sea, porque Dios le está prometiendo a él y a su descendencia también ahora. Y aquí empieza la historia de la redención. Desde Abraham empezamos a ver cómo empieza la historia de redención en él. Este se había surgido desde el huerto del Edén, que lo vimos en Génesis 3:15. Y ahora, 400 años después del diluvio, Dios llama a Abraham para que comience esa historia de la redención. Y aquí es donde vamos a ver, donde viene la recuperación y la redención de la humanidad. Ahora, Dios prometió a Abraham que va a ser heredero de la tierra de Canaán, ¿correcto? Número 2, que llegaría a ser una nación grande, ¿correcto? Y número 3, sería una bendición para todas las naciones, porque desde Abraham para adelante somos bendecidos, ¿correcto? Por su obediencia, por la fe que él tuvo. En Génesis 12, la fe de Abraham es probada. Cuando tú ves en Génesis 12, sí, él huye de Canaán a Egipto porque no había suficiente comida. Entonces, él se va a Egipto, huye por falta de comida. Número 2, miente de la relación de su esposa y dice que es su hermana. O sea, un hombre de fe, ¿verdad? Un hombre de Dios, y miente porque tuvo temor y entrega a su esposa. Número 3, Abraham y Agar tienen un hijo, obviamente porque su esposa no podía tener un hijo, ¿verdad? Y tienen una esposa que es su hijo Ismael. Y el número 4 es, Dios le manda a sacrificar su hijo a Isaac. Y vemos que esa prueba la pasa, ¿verdad? Porque él confió en Dios, en la promesa de Dios, y no sucedió nada. En el capítulo 13 vemos que Lot empieza a tomar ventaja y elige, ¿verdad? Dios le dice que elijan. Abraham le dice a Lot, elige tú primero. Lot ve el pueblo más verde, más hermoso, y dice, pues yo me voy para allá. Y Abraham se va al otro lugar donde
él empieza a confiar en la provisión de Dios y Dios empieza a traer provisión a él. Abraham por fe, por fe, por fe. Capítulo 14 al 15 vemos la promesa de tener un hijo. Es cuando Dios les dice que van a tener un hijo. Obviamente sabemos que no le creen, ¿verdad? Sara se ríe, Sara no le cree, pero Dios cumple con su promesa. Capítulo 16, no le cree a Dios y tiene ese hijo con Agar. O sea, ella no le crió, estaba desesperada y le dice, pues métete con ella y ten tu hijo, y sabemos la historia, y tiene su hijo. Capítulo 17 al 20 vemos la promesa de Dios. Abraham incluye a sus descendientes, incluye a Abraham, a sus descendientes y al prometido, la descendencia de Génesis 3:15. O sea, desde ahí vemos que esa promesa es para todos nosotros también, porque esa redención también nos incluye a nosotros. La redención incluye a cada uno de nosotros también, no nomás al pueblo de Israel, sino también incluye a cada uno de nosotros también. Dios le enseñará a través de una serie de pruebas a Abraham, haciéndole saber que él necesita confiar en Dios. Todas las pruebas que vienen a él es para pulirlo, es para fortalecerlo y para que él empiece poco a poco a confiar en el Señor, y que esa fe cada día crezca y crezca más en él. Y lo vemos que eso es lo que sucede con él. ¿Sí? En este capítulo 17 al 20 también vemos la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque vivían en pecado. Era una ciudad de puro pecado, homosexualidad, borracheras, fiestas, todo menos Dios allí. Y vemos que Dios lo destruye. Vemos que trae a Dios destrucción a esos pueblos. Vemos aquí que Abraham miente que Sara es su hermana, otra vez Abimelech. O sea, no nomás una vez, sino 2 veces miente. Y se la lleva para ser su esposa. Se la lleva, ¿verdad? Y en el momento que Abimelech tiene un sueño y Dios le revela, no la toques, no le hagas nada, porque si tú le haces algo, yo me vengo sobre de ti. Y ojo, Abimelech no era ni un hombre de un Dios, era un rey pagano. Sin embargo, Dios le dice, hey, o sea, ten cuidado, porque te voy a destruir si tú la tocas a ella. ¿Qué hace? La regresa y hasta le dan más cosas a Abraham y quiere quedar bien con él y suceden cosas, pero lo suelta, no sucede nada, porque otra vez Dios cubre a sus hijos, Dios protege a sus hijos. Y ahí vemos esa cobertura hermosa de Dios. Vemos que Dios está reinando allí y está cubriendo a su gente, a su pueblo, su promesa, ¿verdad? De cuidarlo, su promesa de que va a haber fruto y bendición. Génesis 21, Sara tiene un hijo. Y ya cuando Sara tiene el hijo, corre Ismael y a su madre, o sea, los echa fuera del pueblo, váyanse de aquí, las corre. Como que dijo, pues ya tengo lo que necesito, ya no necesito ni a Ismael, ni te necesito a ti, vámonos de aquí. Génesis 21, 22 al 33, vemos el pacto de Abraham y Abimelech. Abraham juró no hacer nada a Abimelech ni a su descendencia. O sea, aún Abraham hace promesas de no hacer nada, ¿verdad? De no lastimarles, de no herirles también. Y vemos a Génesis 22, donde Abraham es puesto a prueba una vez más. Dios le pide que sacrifique a Isaac. Ahí es donde Dios le pide que lo sacrifique. ¿Y qué sucede? Abraham, confiado Dios, va con su hijo, va subiendo, hasta su hijo le pregunta, oye, ¿dónde está el sacrificio? Y él le dice, Dios va a proveer, Dios va a traer el sacrificio. Lo tiene arriba, lo amarra, está listo para pasarle la navaja, y en ese momento, detente, y el sacrificio está ya amarrado. O sea, wow, qué hermoso es confiar en Dios con esa magnitud y con esa fe. O sea, tú imagínate hacer eso, no creo que nadie, o sea, rechazaríamos y ignoraríamos ese llamado, ¿verdad? Pero ahí vemos, por eso es el padre Abraham, ¿verdad? El padre de la fe, porque nos demuestra esa fe. Y qué hermoso es eso. Y Dios restablece el pacto una vez más con Abraham. Todo por fe, todo por obediencia, es restablecido otra vez. Vemos el 23, Abraham compra una tierra para el entierro de Sara y busca una esposa para Isaac, porque él cree en la promesa de la semilla. Entonces allí ya pues, Sara se va a morir, y es cuando él empieza a buscar a la esposa para Isaac. Y vamos a ver ahorita en el 24, cuando él busca una esposa para Isaac, manda a su siervo a buscar una mujer, y el siervo se va a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. ¿Por qué? Porque la condición no era una mujer de Canaán. Él le dijo, no me traigas una mujer de Canaán para Isaac,
porque esas mujeres adoraban dioses falsos. Entonces, él no quería una mujer de Canaán, porque él no quería que su hijo obviamente se desviara y se convirtiera a adorar dioses falsos, ¿verdad? Para adorar su Dios verdadero. Ellos adoraban a Baal. Y eso lo vemos en Deuteronomio 7:3. Del 25 al 26 empezamos a ver a Abraham se casa con otra mujer, o sea, ese viejito todavía se vuelve a casar con una mujer llamada Setura, se lo estoy pronunciando más, Setura, y con ella tiene 6 hijos todavía, o sea, aparte que ya está viejo, se vuelve a casar y tiene 6 hijos. Wow, sí, Abraham. Y vemos las generaciones de Abraham, vemos a Ismael, vemos la muerte de Abraham aquí y el nacimiento de Esaú y de Jacob. Y ahí es donde empieza otra vez la revolución y vemos otra vez las cosas que suceden. Pero Dios continúa la promesa de Abraham a través de Isaac. 26:3 vemos en Génesis. Y vemos todas las bendiciones que Isaac tuvo. Vieron que él volvió a escarbar otra vez los pozos secos, los pozos muertos, ¿verdad? Y él, cada uno que escarbaba, volvía a salir agua. Incluso llegó el momento que aún el rey de ahí lo envidió. ¿Y qué le dijo? O sea, lo quiso correr, pero luego hizo paces con él. Le dice, mira, tú eres bendecido, vi que eres bendecido, no quiero problemas contigo, no quiero broncas, mira, te puedes quedar aquí, aquí es tu lugar, y porque veo que Dios te está bendiciendo. O sea, 100 por 1, Dios le bendecía. ¿Por qué? Porque Isaac era un hombre de fe también. Era un hombre obediente, la descendencia de la fe de su padre Abraham, viene ahora Isaac, y Isaac empieza a vivir una vida correcta ante Dios. Y él empieza a cosechar al 100 por 1, imagínate ese fruto de la cosecha. O sea, es tremenda, les repito, la obediencia al Señor siempre va a activar bendición a tu vida, siempre lo va a hacer. En el capítulo 27 al 36, vemos que Jacobo comienza a ver el destino tomando lugar. O sea, él empieza a ver el destino tomando lugar y el mayor empieza a servir al joven. O sea, el mayor sirve al joven en vez del joven al mayor. Isaac intenta bendecir al mayor, pero el plan de Dios era tal, o sea, que sucediera. Vemos que engañaron, ¿verdad? A Isaac, su mamá, ¿verdad? Lo engañan y la bendición viene al mayor en vez del menor. Cuando la tradición allí antes era que siempre el primogénito, él era bendecido y en ese momento el papá prácticamente le daba todo. Le daba la autoridad hacia la familia, le daba la autoridad a todo lo que él tenía. Esa era la cultura en esos momentos. Pero vemos que por engaño no sucede eso. Y por eso dice que el mayor empieza a servir al menor. Entonces ahí se empezó a hacer todo eso, y todo por un engaño. Sin embargo, estos beneficios podían perderse por alguna ofensa. O sea, también en esa cultura es de que si el primogénito, su padre le da todo, pero por una desobediencia o por algo muy grande, una ofensa que hace, pues el papá tenía el derecho de quitársela también. Pero aquí no fue el caso, el papá no se lo quitó, fue engañado. Y pues por eso vino esa bendición. Y en la historia de Jacob, esto pudo obtener la primogenitura porque él vendió, a Esaú le dio su plato de lentejas, ¿no? Y todo por el hambre, o sea, vendió su primogenitura, todo porque tenía hambre. Todo, por eso sucedió todo, ¿no? Pero pues bueno. Y Esaú, aún en las mismas escrituras, en Hebreos 12:16, es llamado un hombre profano por las escrituras, por lo que hizo. Ahora vemos en el capítulo 28 que Jacob tiene un sueño. O sea, cuando se acuesta sobre una roca, él tiene un sueño que él va a unas escaleras y alcanza el cielo en las escaleras, ¿verdad? Y que los ángeles suben y bajan las escaleras, y es un sueño que él tiene. Y Jacob escuchó la voz de Dios decir: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac, y la tierra que estás acostada te la daré a ti y a tu descendencia. Ahí otra promesa del pacto. O sea, el pacto sigue. Se muere Abraham, pero el pacto sigue. El pacto no se detiene. O sea, las promesas de Dios, nada ni nadie, ni la muerte puede detener sus promesas. Nunca. Y vemos
vemos que Dios le promete, ¿verdad?, que esa es su tierra, y Jacob hace un voto, y esto es lo que dice. Dice, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer, y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. O sea, él pide todo eso para creer que ese es su Dios, y Dios lo cumple, y Dios le da. Otra vez la promesa de Dios, de provisión, está allí. Aunque él había tal vez una duda allí, ¿verdad?, porque le dice, pues si tú me haces eso, si tú me haces esto, si tú me haces esto, si tú me haces esto, yo voy a creer en ti. No la forma correcta de hacerlo, pero sin embargo Dios le bendijo porque Dios ya había hecho una promesa. Dios ya había hecho la promesa. Hay que recordarnos esas promesas de Dios. Él nunca falla, nunca falla. En el capítulo 29 al 33 vemos que Jacob se encuentra con Labón. Labón es el que le engañó, ¿verdad?, porque él se había enamorado de Raquel, pero le entregan a Lía, que por lo que dicen, pues era la más feíta, ¿verdad? Entonces, pues Jacob, Labón le promete, ¿verdad? O sea, cásate con ella, y cuando tú te cases con ella, entonces te voy a dar a Raquel, ¿verdad? Pero hay muchos engaños ahí. Vemos que Jacob tiene hijos con Lía, y luego Raquel no puede tener hijos porque es estéril. Otra historia de una persona estéril. Ella es estéril y no puede, pero Dios le da un hijo que se llama José. Ahí viene José. O sea, Dios ya está preparando el terreno, ya viene José. Y vamos a aprender más de José. Jacob decide regresar a Canaán porque Dios se lo reveló. O sea, en ese momento es cuando él agarra todas sus cosas y dice, vámonos. Agarra sus animales, agarra sus esposas, agarra sus hijos y vámonos, ¿verdad? Y Dios se lo reveló en el 31:13. Pero en el camino, Jacob tiene miedo de encontrarse con Esaú. ¿Por qué? Porque le robó la primogenitura, le robó lo que era de él. Y él tiene miedo. Y manda unos mensajeros en adelante para hablarle, para darle unos presentes, para empezar a suavizar el asunto, porque él sabe que le ha hecho algo incorrecto. ¿Y sabes qué pasó? Ahí vemos el perdón de Dios. No le hizo nada, le perdonó, hasta lo invitó, le dijo, no me des nada, yo tengo más que suficiente, porque Dios también lo ha bendecido a Esaú. No lo abandonó, y no sucedió nada. Pero por el temor, porque Jacob era un hombre de engaño, era un hombre tramposo, ¿verdad? Y es por eso él empezó a temer eso. Y esa trampa y tramposo que él hizo, pues el suegro se lo hizo a él. El suegro mismo lo engañó a él, le dio un poquito de su propio jugo para que él sepa, eres tramposo, pues yo también y te voy a ganar. Y le hizo trampa con pues le dio la que no quería, se la cambió. Pero bueno, luego vemos Génesis 34, Simón y Levi venga la deshonra de Dina. Aquí vemos que Dina, ella es violada. Ella es violada por Sechem. Sechem violó a Dina y los hijos de Jacob la mataron, tomaron venganza. Y porque la mataron, ellos de allí se tienen que mover a Betel. Porque ya ellos estaban en Canaán, pero de ahí se tienen que mover a Betel porque lo que sucedió. Ya el pueblo estaba en contra de ellos, el pueblo ya no los quería ir, él no los quería allí a ellos, por lo que acababan de ser. Había mucha sangre derramada por engaños que ellos hicieron. Pero en los ojos de ellos hicieron lo correcto porque violó a su hermana y ellos tomaron venganza y mataron. Hubo sangre. Era algo sangriento, pero pues sucedió, ¿no? Génesis 35-36, Dios renueva el pacto en Betel. O sea, otra vez Dios renueva el pacto ahí en Betel y vemos los descendientes de Esaú. Ahora vemos los descendientes de Esaú. Y Betel fue el lugar donde hace 20 años Jacob tuvo el encuentro en las escaleras celestiales. Ahí es donde Jacob puso la roca y ahí es donde tuvo ese sueño de las escaleras, que los ángeles subiendo y bajando 20 años antes. Y ahí es donde vuelven a regresar ahí otra vez. Ahora Dios le confirma que esas promesas se van a cumplir. O sea, Dios le vuelve a afirmar, todo lo que yo he prometido, se van a cumplir. Jacob coloca un pilar de tierra para reconocer el lugar donde Dios habló, se le puso un altar.
Le puso un altar ahí a Dios para reconocer que ahí es donde Dios le habló. Más tarde, de camino, enfrenta en Belén a Raquel. Ella da luz a Benjamín. Y vemos que por desdicha, ella muere en el pacto. Y Jacob la enterró a ella y construyó también una tumba para ella. Entonces, obviamente, nace el bebé, pero pues ella muere allí. Y luego vemos que Jacob se mueve a Hebrón, o sea, Jacob ya se mueve a Hebrón, él se va para allá, y el hogar de Abraham y de Isaac. Poco después, o sea, ahí era el hogar de Abraham y Isaac, y ahí se mueve Jacob a Hebrón. Y vemos poco después de su llegada, Isaac muere cuando llega allí, a la edad de 180 años, él muere allí. Y Jacob y Esaú enterraron juntos con su padre en la tumba familiar. O sea, ya Jacob y Esaú ya entierran a su padre. Jacob y Esaú ahora sigue con ellos, ¿verdad? Todo lo que va a suceder allí. Pero ahí nos brincamos a la historia de José. Y ese es Génesis 37, 2 al 50, 26. Aquí es donde ya se va a encapsular todo. Y vamos a ver todo lo que sucede allí. Cómo José es un tipo de redentor para el pueblo de Israel. Vemos ahí cómo se utiliza para traer esa redención al pueblo, ¿verdad? Y vamos a entender por qué. Porque vemos aquí que José era una fuente de bendición a todas las naciones. Y eso lo vimos al principio de Génesis 12, del 2 al 3. O sea, él es una bendición a todas las naciones. Y a través de José, la familia de Abraham llegó a ser una gran nación en Egipto. Ahora, la promesa de Abraham el cumplimiento viene en José. O sea, ahora viene en José, ¿sí? Y este se convirtió en el contexto para el gran éxodo descrito en el siguiente libro de la Biblia, que va a ser el siguiente que vamos a ver mañana, el libro de Éxodo. Y desde allí empieza esa gran historia de la redención. Y vemos aquí, Génesis 37, José es vendido a Egipto. Vemos, ¿por qué fue vendido? Porque vimos que había una envidia entre los hermanos. Había una envidia entre ellos mismos. ¿Y por qué esa envidia? Por la túnica famosa de colores que el papá le hace. Supuestamente esa túnica mostraba un favoritismo del padre hacia el hijo. ¿Sí? Y entonces por eso, aparte de la túnica, vemos que José varias veces como que les dijo: hey, yo te soñé que tú te hincabas a mí. Yo te soñé que no más tú, pero tú y mi padre, o sea, todos ustedes se iban a rendir ante mí, ¿verdad? Se iban a hincar. Entonces todo eso empezó a producir esos celos. ¿Por qué? Porque Rubén era el primogénito. Rubén era el primero, pero como Rubén se había metido con una cónyuge de su padre, por eso Dios no lo utilizó, porque se metió con la cónyuge de su papá. Entonces Dios no quiso ese hombre pecaminoso y no lo usó, y él usó a José. Vemos también que Simón y Levi, segundo y tercero en la línea de ellos, Simón y Levi era el segundo y luego el tercero, y tampoco Dios utilizó a nadie de ellos, o sea, los dejó a un lado. Eso lo vemos en Génesis 29, 31 al 35. Se excluyeron por culpa de su crimen en Sechem, porque ellos fueron los que tomaron venganza. Ellos fueron los que prepararon la venganza que les dije en Sechem, cuando mataron, porque violaron a Dina. Sí, la violaron, y ellos fueron los que dijeron: pues vamos a tomar. Ya había sangre en sus manos y Dios no los quiso usar. Entonces vamos viendo que Dios no usó a esas generaciones o a esos hombres, porque ya había pecado en ellos. Y el único que no tenía pecado, lo vemos, que era José. Porque ahorita vamos a aprender y vamos a ver el corazón de José. Vamos a ver cuando José huye, José demuestra de veras que es un hombre de Dios. Él lo empieza a demostrar y lo vive, que es lo más importante. Vemos en Génesis 39 donde José es encarcelado. Lo acusan de querer acostarse con la esposa, ¿verdad? Pero sabemos que como él es un hombre de integridad y un hombre de Dios, sabemos que la Biblia dice que, ¿qué hice? Él huyó, él corrió. Y en el momento que huye y corre, pues obviamente se queda la ropa allí, y esta mujer grita,
y todo el mundo cree porque lo ven desnudo. Y ahí, por eso es encarcelado. Encarcelado injustamente, pero sabemos que esa encarcelación tiene un plan, tiene un propósito Dios en esa encarcelación. Y vamos a ver cuál es su propósito. Génesis 40:41, José empieza a interpretar un sueño, ¿verdad? Cuando le llaman, José está encarcelado, le llaman para interpretar el sueño, y es ahí donde en esa interpretación, él le dice que va a haber él le dice al rey que va a haber 7 años de abundancia y 7 años donde van a pasar hambre. ¿Sí? En Génesis 48 empezamos a ver eso. Entonces, esa interpretación le empieza a ganar favor, le empieza a ganar favor con el rey. ¿Sí? Vemos que su interpretación fue que Dios iba a traer a Egipto 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Y sabemos que José es el que empieza a preparar todo eso. Él empieza a preparar ese plan después que se ganó el favor con el faraón. Vemos que José es utilizado, José es llamado y empiezan a usar a José para que empiece a ser la mano derecha. Y José empieza a hacer ese plan y empieza a alzar comida y vemos todo lo que empieza a suceder, que aún vienen a comprar otros pueblos, vienen a comprar ahí a Egipto porque los demás no tienen nada, pasan por hambres, pero porque Dios usó a José, como que les dije, como un redentor, él empieza a hacer ese papel allí. Y luego vemos aquí que José también se casa con una hija de un sacerdote On, y sabemos que pues ella no era una mujer era una mujer pagana. Ella era una mujer una mujer pagana, pero vemos que José, él conserva la relación con su Dios que desde niñez sus padres le enseñaron. José no se desvía, José no cambia su Dios por el Dios de ella, José sigue fiel y José demuestra esa fidelidad en todo lo que él está haciendo. Entonces, o sea, qué padre es eso, ¿verdad? Que él se mantiene fiel, aunque su esposa no es una mujer de Dios, aunque su esposa es una mujer pagana, pero él no se convierte, él se queda firme. Vemos en Génesis 42 al 50, vemos que José se da a conocer y su familia se establece en Egipto. ¿Qué es lo que pasa? Sabemos que los hermanos de José lo venden como esclavo. Y eso genera un plan, el plan de Dios. Años después, entra un hambre donde viven los hermanos de José. Y ellos van a Egipto y van con él, sabiendo que no es él, y empiezan a pedir de comer, a querer comprar comida. Ahí José los reconoce, ¿verdad? José se queda con el más pequeño, manda a los demás, regresan los demás, y ahí empieza el plan. El plan donde él mismo se revela, les dice, yo soy José, yo soy quien tú vendiste. ¿Y qué más hace? Les perdona, los invita a vivir con ellos, y ahí es donde empieza a crecer la población también. Entonces ahí es donde vemos que José realmente es el hombre de Dios, y cómo José representa a Cristo correctamente en el plan de redención, porque de una manera u otra José activa ese plan de redención. En lo que él hace allí, en todo lo que él está haciendo ahí en ese momento, él activó ese plan. Él activó. Y vemos aquí que al final, pues obviamente José y Jacob mueren. Ellos mueren. Y ahí es donde ellos mueren. Y Génesis finaliza con Israel a salvo dentro de los protectores límites de Egipto. O sea, ahorita Israel ya está a salvo en este momento porque está protegido en los límites de Egipto. Y la nación no tiene tierra ni ley, y solo 75 personas en ese momento, pero Dios está obrando y cumplirá sus promesas de Abraham en el siguiente libro. O sea, Dios hará una nación grande. Dios desde el principio le prometió a Abraham, haré una nación grande, y estamos viendo que moría, se levantaba otro, moría, se levantaba otro, moría, se levantaba otro, morían, se levantaba otro. El plan de Dios no va a terminar. El plan de Dios va a seguir hasta que se termine su plan de Dios, pero no se termina a través de una muerte, no se termina porque el hombre sabotajó
o sabotage, el plan, sino sabotear, correcto. No es porque el hombre hizo eso, sino es porque Dios permitió muchas cosas, pero Él lo permitió para que su plan se vaya revolucionando, para que su plan vaya creciendo y su plan se vaya haciendo efectivo. Y vemos todo eso. Y en el próximo libro vamos a empezar a ver qué sucede después de la muerte de José. Algo va a suceder con el pueblo de Israel. Algo va a empezar a suceder con ellos. ¿Será algo bueno? ¿Será algo malo? Lo vamos a empezar a entender. Pero es bueno que todo esto, lo que estemos viendo hoy, empecemos a recordarnos del plan de redención. Génesis 3:15 es donde lo ves a través de toda la Biblia. Génesis 3:15. Porque ahí es donde nos promete nuestro Redentor Jesucristo. Y Génesis 3:15 es uno de los más importantes, porque ahí está la promesa y vemos el cumplimiento. Cada libro nos demuestra que esa redención cada día más está más efectiva, está más cerca para cada uno de nosotros. Entonces, vamos a ir aprendiendo eso poco a poquito. Y eso es todo para el final de la clase en este día. La verdad, en unas áreas fui rápido, otras más despacio, porque pues estamos en contra del tiempo. Pero ahorita son 8:18, no sé si les tengan unas preguntas, algo que no quedó muy claro. Podíamos nosotros hablar, ¿verdad? No hay problema. No tengan miedo, no tengan pena, no hay no hay ninguna pregunta que esté mal dentro del contexto de lo que estábamos aprendiendo.